Listo. Ok, pues buenos días, buenas tardes, público de Euroboros. El día de hoy tenemos en nuestra entrevista a Esteban Lluís Acep, quien pues nos va a estar platicando un poquito acerca de lo que hace y hablar algunos tópicos relacionados al proyecto, ¿no? Entonces, primero que nada, Esteban, cuéntanos, háblanos un poquito de ti, ¿no? A cómo te gustaría presentarte, por favor. Bueno, en general, como me gustaría presentarme es nada más como Esteban. Yo pues llevo un muy buen rato con curiosidades en temas de ciencias, como les gusta llamarles duras, y también de ciencias sociales. He trabajado, pues como en la mezcla de ambos a través del ambiente empresarial. He tenido distintas experiencias laborales y pues bueno, académicamente he tenido la fortuna de contar con muchos contactos que me han permitido aprender de distintas áreas. Ahora sí que pues desde áreas sociales que van en cosas como política, psicología, por supuesto que en economía, derecho, hasta, pues, por supuesto, las partes más duras de física, de matemáticas, sobre todo, que es en donde conozco más gente del medio. Y bueno, siempre me he mantenido muy interesado en todos estos temas. Actualmente, bueno, desde el inicio he seguido siempre una misma línea de investigación en torno a temas de las aplicaciones de los procesos estocásticos a finanzas, pero la interconexión que tiene ese tema con muchos otros, pues me ha llevado a tocar muchos otros lados. Por ejemplo, últimamente justamente a lo que estoy más enfocado es a los temas de acústica y orígenes de la acústica en la física. ¿Por qué? Porque de estos lugares es que vienen los modelos que pues copiamos ya muchos siglos después en las partes de finanzas para modelar el comportamiento de los mercados. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho trabajar de esa forma, de forma multidisciplinaria, con muchas cosas, no limitándome solamente a partes puramente formales o matemáticas, sino también viendo todo el contexto de las cosas. Eso quisiera que fuera mi introducción en términos de lo matemático. Fuera de eso, pues hago otras cosas. También me gusta mucho la parte de la docencia o la educación. Toda la vida me la he pasado dando clases y lo sigo haciendo ahorita. Y también, pues me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho salir, conocer nuevos lugares. En particular, me gustan las montañas. Y bueno, eso creo que sería más o menos una síntesis de mi persona, salvo que quisiera que comparta algo más. Interesante, muy bueno. Tocaste tantas cosas, algunas que ni sabía y otras que me gustaría profundizar un poquito ahorita más adelante. Oye, está increíble. O sea, eres todo un polímata. Tienes conocimientos de distintas áreas del saber. Eso es demasiado interesante. Y que por cierto, ya ahí en lo personal dices que te gusta como ir a hacer las montañas, ¿dijiste? Sí, sí, me gusta mucho, sobre todo acá donde vivo en el Ajusco, pues a veces se me ve con cierta recurrencia por ahí arriba. Oh, ya, ya, con razón, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, mientras tú estuviste estudiando ahí en la Facultad de Ciencias, no sé, era como parte de tus actividades también ir de repente a hacer como senderismo, irte a un cerro, o cómo también. No, fíjate que Ujú. no, no tanto, eso fue una cosa más reciente. La verdad, cuando estaba yo en la Facultad de Ciencias, estaba completamente casado con la facultad. Eh, Casi vivía ahí, a veces pasaba más tiempo ahí que en mi casa. Llegué a estar en algunos momentos, pues, estaba estudiando actuaría y matemáticas. Pues algunos semestres llegué a estar desde las 7 de la mañana y por seminarios y demás salir hasta las 11 de la noche. No me quejaba, no me molestaba, es toda ahora sí que por pasión a esto que hacía. Yo también el hábito que tenía era, con las facilidades de la Facultad de Ciencias en ese entonces, pues entrar a muchos cursos sin estar inscrito. Siempre me gustó entrar a materias de otras áreas, sobre todo en física, para enterarme de cómo son las cosas que están viendo, qué matemáticas usan, qué son los temas que ven, cómo se aproximan a esos temas de moda de física cuántica.
cómo ven la termodinámica, que se intersecta mucho con mis áreas favoritas como la probabilidad. Y pues bueno, de esas interacciones, siempre estarme quedando, aunque sea un rato más, para agarrar alguna conferencia en el Instituto de Matemáticas o en la Facultad de Ciencias, pues siempre fueron como mis hábitos. Igual hasta la fecha sigue siendo un hábito muy fuerte mío, pues estar ahí monitoreando los canales de YouTube del Instituto de Matemáticas, el CIMAT, incluso también otras universidades del mundo, como el Instituto de Altos Estudios, de los franceses, el MIT, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, siempre estuve como muy casado con eso. Nunca tuve problemas en dedicarle todo ese tiempo porque pues me gustaba y no, curiosamente yo describiría que para mí el momento en el que entré a la Facultad de Ciencias y ese periodo en el que estuve estudiando probablemente ha sido el más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque pues podía vivirme estudiando y haciendo puras matemáticas y eso de verdad lo disfruto. Igual platicando con todas las personas ahí alrededor solamente de matemáticas, pues es muy bonito. Es algo que me gusta mucho y pues sobre todo lo que te enteras, porque hay mucha gente trabajando en tantas cosas y el potencial de aplicaciones y de cosas que te permiten ver hacia dónde es que va el mundo, hacia dónde van las cosas o hacia dónde pueden ir las soluciones a muchos problemas, es lo que pues me dio mucho gusto de ahí y lo que pues cada tanto me tiene buscando regresar por allá, ¿no? Increíble. ¿Podrías poner quizás algún ejemplo de alguno de estos problemas que tú dijeras, ah, mira, este podría ser de impacto, este es de los que más han llamado mi atención sobre esto que mencionas? Bueno, en particular, pues yo te diría que lo que más me ha llamado es aquello a lo que me dedico a investigar más, que es el cálculo estocástico, debido a que son problemas que son muy difíciles en donde son cuestiones de cómo se mueve o cómo se comportan en el espacio y en el tiempo, cosas que no sabes exactamente cómo se comportan, cosas aleatorias. Son lo que se llaman pues ecuaciones diferenciales estocásticas que pues modelan el comportamiento de cosas que no sabes exactamente cómo se comportan, solo sabes de forma estadística cómo se van a portar y tienes que tener varias de esas al mismo tiempo y quieres ver entonces cómo se comporta todo un sistema, como por ejemplo el clima o los mercados financieros, o por ejemplo, pues modelar las condiciones atmosféricas a las que se va a enfrentar una nave como la Artemis 2 que acaba de dar su vuelta, pues para poder saber pues las distintas condiciones a las que se puede enfrentar, cómo estabilizas el sistema del cohete para que el cohete pues vaya hacia donde quieres. Si no, imagínate la gran diferencia que hace a esas distancias un ángulo, un error de unos minutos o segundos de grado, te puede desviar toda la órbita y debe tener ese aparato, esa máquina, ese cohete, un sistema de control que permita eso. Esto pues pasa ahora sí que prácticamente en todas las aplicaciones, solamente que en distintas escalas, y ahí es donde yo considero que está una buena parte del futuro, en el contar con herramientas teóricas y mecanismos prácticos que también ya se están desarrollando para tener control de las cosas, pero control incluso cuando no sabemos exactamente cómo se comportan. Digamos que una forma tal vez muy exótica de esto, que pues todavía estoy lejos de comprender, pero así eso también me interesa, pues es este tema del cómputo cuántico. Aprovechar cómo es que estos fenómenos que son conocidos en distribución, pero para fines prácticos aleatorios, te pueden ayudar a mejorar velocidades de cómputo, ¿no? En particular, pues a mí uno de mis más grandes intereses, pues siempre ha sido la parte de mercados financieros, entender el fenómeno social como un todo, de pues cómo las decisiones de cada agente, de cada persona, de cada individuo, de cada institución, de cada gobierno, están afectando el comportamiento de la economía, que pues a final de cuentas impacta de forma muy intensa dentro de nuestras vidas. Eso pues sigue siendo un problema abierto, es un problema que vale mucho y que es muy importante para cualquier gobierno, para cualquier institución, pues buscarle algún sentido, ¿no? Digamos que para mí el problema de ubicarse con estas dinámicas sociales es como el equivalente a lo que era hace años, tratar de ubicar cuál era el lugar del planeta Tierra en el espacio. La siguiente pregunta fuerte ahora es, pues, ¿cuál es el lugar del individuo en la sociedad?
y pues para eso pues queremos averiguar aunque sea pues un aspecto, a ver cómo funciona nuestra percepción del valor, la colocación del intercambio de bienes, y bueno, de esa forma o con esa óptica es que veo las cosas. Ujú. Wow, increíble, no, o sea, tocaste mil cosas. Bueno, no, tocaste todo lo que mencionaste que te interesaba. O sea, esto de procesos estocásticos, te fuiste a física, finanzas, política, cosas sociales, no, Ujú. es demasiado. Oye, ¿cómo es que te surgió esta pasión? ¿Cómo dirías tú que fue ese desarrollo para tener tal pasión por las cosas? O sea, ¿tú crees que otras personas podrán tener una pasión así como la tuya? ¿Qué dirías tú que es esto específico de Esteban, que por eso tiene toda esta pasión por estos temas? Bueno, pues hay como varios factores, ¿no? Algunas cosas te apasionan por necesidad, porque pues te das cuenta, por ejemplo, que tienes que vivir en esta sociedad y pues que es algo que en general nadie tiene reglas claras para cómo vivirlo y sobrevivirlo, cómo hacerlo de forma correcta, de forma constructiva y de forma que sea mejor, ¿no? Es algo que en general siempre ha sido un objetivo el poder estructurar y entender cómo funcionan las sociedades humanas, cómo funciona también la mente humana, cómo funciona el individuo. Y pues esos son tal vez los problemas más viejos, pero también los más difíciles. Uh, yo creo que cualquiera que reflexione eso, pues se vuelve apasionado, ya sea por interés o por necesidad. En mi caso es por ambos. Eh, ¿Cómo es que te sale la pasión por tener múltiples temas? Pues es cuando en general te das cuenta de que no puedes entender las cosas de forma completamente aislada o cuando empiezas a entender cómo se conectan las cosas. También pues soy un gran apasionado, por ejemplo, de la historia. Me gusta mucho la historia, tanto política, bélica, como también sobre todo la científica, social, tecnológica. Me gustan todos esos aspectos. Obviamente no estudio de todo, de momentos, mis intereses, pero pues digamos, de forma natural, pues uno se pregunta, pues, ¿por qué están estas cosas aquí? ¿Por qué son? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo se relacionan? ¿Podrían relacionarse de mejor forma o no? Y bueno, cuando te empiezas a hacer esas preguntas, pues te obliga a estudiar todo. En general, no hay de otra. Y bueno, la parte difícil es cuando no tienes una fuente de dónde estudiar. Entonces, pues te toca tener que aprender herramientas para poder diseñar pues, tus propias formas de estudiarlo. Y en general, las mejores herramientas para estudiar algo hasta el momento de forma práctica, pues son aquellas que te dan el estudiar un área científica. En particular, pues estudiar cosas con el método científico te van a ayudar para entender cómo construir conocimiento basado en tu experiencia de forma certera, y la matemática te sirve sobre todo para entender cómo estructurar el conocimiento, evitando tropezarte tú mismo con la ola de definiciones y de cosas que vas encontrando. Buscas conectar todos los puntos conceptuales sin contradecirte a ti mismo, y pues eso es muy importante. La matemática es de cierta forma la máxima evolución de la lógica, entendiendo la lógica como pues esta parte que servía en la antigüedad como una forma de retórica para poner de acuerdo a las personas. La forma en la que se estructuraban en los tiempos de los antiguos griegos las cuestiones relacionadas a lógica eran siempre como discusiones en donde se presentaban argumentos y posibles contraargumentos, y después esos contraargumentos pues se les argumentaba para decir por qué se resolvían con cierto enfoque, ¿no? Una demostración de geometría a la Euclides pues siempre te iba a decir, pues bueno, tú dices que aquí las rectas se van a cortar, pues supongamos que no se cortan y te voy a demostrar por qué pues tendrían que sí cortarse, porque la idea de que no se cortan no puede suceder, cosas así, ¿no? Pues esto evolucionó durante muchos años, y algo que muchos no tienen presente es que pues este advenimiento de la lógica es algo pues muy antiguo, pero a la vez muy reciente. La matemática, pues se tiene una falsa impresión de que pues se trata de hacer puras cuentitas con números, de hacer puras sumas, multiplicaciones y demás, digamos, lo que llamamos nosotros aritmética básica, pero en realidad pues se reinventó fuertemente, sobre todo en el siglo XIX, cuando pues buscó sus propias bases, sus propios fundamentos, y pues tuvo que reinventar la lógica misma, que pues es lo que nos ha dado un montón de tecnologías, en particular esto que es la computación. Esa combinación de estas nuevas tecnologías, que me gustaría de cierta forma llamar software, que son formas tecnológicas más eficientes de pensar, en general tardan mucho.
De lo último que investigué en astronomía, por ejemplo, pues fue cuánto se tardaron en llegar a tener tablas detalladas de senos y cosenos. No se tienen algunas suficientemente aceptables para hacer buenos cálculos hasta la Edad Media con los árabes. Y pues bueno, eso nos pone a pensar bastante porque dices, pues desde cuándo ya conocían antes, así siglos, muchas culturas, desde los egipcios, los sumerios, los griegos, por supuesto, estos conceptos geométricos, y después, ¿cuánto tiempo tardaron en poder hacer una tabla para consultarlos, ¿no? O sea, es algo que podría haberse hecho durante siglos, pero pues en realidad pareciera que no se hizo. Igual cosas como tener mecanismos de cómputo que fueran avanzados o que fueran suficientemente buenos. Durante muchos siglos dominó el ábaco y pues no se tuvo algo mejor hasta que se inventaron las reglas de cálculo, y las reglas de cálculo dominaron durante un buen rato hasta que empezaron a volverse costeables para la mayoría las computadoras como la que estamos usando tú y yo en este momento. Eh, entonces la matemática es tecnología realmente avanzada, pero se mueve muy lento. Y eso es algo interesante y pues te dice, si investigas matemáticas vas a estar tecnológicamente muy avanzado, pero vas a tener que esperar a que el hardware llegue para poder aprovechar realmente bien esa matemática. Ujú. Ok, increíble. O sea, aquí se nota también un montón la pasión que tienes por la historia, por justamente poder conectar todo esto y verlo como, no sé, quizás esos puntos en que la matemática, esta herramienta tuvo un boost. Ujú. Eh, y regresando un poco también a ya las cosas que hablabas un poco más pues por necesidad en que me gustaría saber cómo funciona más la sociedad o todo esto. ¿Tú dirías que también estos avances de las matemáticas también de alguna forma tuvieron puntos en la historia en que ayudaron, digamos, ahora de otra parte hacia lo social o hacia algunos de los problemas sociales en los que, no sé, pues tú sepas, te apasionen, te hayan llevado la atención? Sí, siempre he incidido como toda tecnología en lo social. Toda tecnología en general cambia las dinámicas sociales porque te libera tiempo de hacer trabajo de ciertas cosas. Entonces, directa o indirectamente va a afectar en lo social. En sus orígenes, la matemática pues estaba muy relacionada con pensamientos filosóficos religiosos, en donde pues lo que se estaba buscando era pues tanto tener una mayor precisión de las cosas, pero a la vez desafiar los cánones religiosos que había en sus momentos, pero también una necesidad tecnológica, sobre todo por la parte militar y comercial, de poder orientarse al moverse sobre la Tierra. O sea, durante mucho tiempo lo más importante y la principal área de aplicación de la matemática fue la astronomía. Todas las culturas antiguas que han desarrollado matemáticas y que se les da el reconocimiento de tener conceptos de aritmética, de haber hecho operaciones con números muy grandes, tener cierta precisión en las medidas y demás, conocer la geometría, pues siempre lo aplicaron para el tema astronómico o para el tema administrativo. Siempre el otro origen de la matemática viene con la parte de la gestión de los estados, de pues digamos los gobiernos de las civilizaciones, en donde tienen que contar pues ya sea sus cabezas de ganado o la gente que tienen ahí, o pues sus reservas de alimentos o otros bienes para intercambiar. Siempre ha sido como esos los orígenes de la matemática, entre lo práctico de la administración, sobre todo cuando crece una civilización y tienes números más grandes como para que los puedas contar con los dedos o tenerlos siempre en mente, que va además muy conectado con la tecnología de la escritura, y la parte astronómica, ¿no? Eh, de esas dos partes, pues digamos que pues el impacto de la matemática estaba muy ligado a que se pudieran hacer esas cosas, ¿no? O sea, piensa que si no hubiera habido la matemática para poder ubicarte en el planeta Tierra, hubiera sido muy difícil el poder navegar entre océanos. O sea, tan solo cruzar el Mediterráneo es un desafío si no entiendes el cambio de latitudes para ubicarte si estás navegando de noche o con el paso de los días. Llegar a otro continente como el llegar de Europa a América, pues es realmente complicado sin eso, ¿no? Eh, Hay distintas experiencias de eso, ¿no? O sea, también algo que creo que vale la pena es cuestionarnos qué es conocimiento matemático, porque eso no se limita al registrar las cosas en tablas, ¿no? No se limita a registrar números en tablas, a eso voy. Eso no solo es eso la matemática.
El pensamiento matemático pues también abarca la cuestión de modelar o entender cómo son los flujos o las dinámicas de las cosas. Por ejemplo, los polinesios, que hasta los británicos reconocieron como los mejores navegantes del mundo y de la historia, que pues lo hacían a base de solo ver el cielo nocturno y entender las corrientes en el Pacífico, que además es el océano más grande y probablemente el más difícil de navegar. Pues ellos lo dominaron y pudieron llegar incluso hasta América. Eh, Esa forma de conocimiento en donde pues clasificaron cosas, pudieron ubicar cuáles eran las corrientes, cuáles eran las relaciones que hay entre eso es otra forma de conocimiento matemático. Es esa idea de pues ponerle etiquetas a las cosas, de decir, si hago esto, me lleva a esto, pues son formas de conocimiento matemático. Entonces, pues está innato en realidad en todos. Claro, es interesante cuando aprovechas todas las herramientas de lo más pesado que ha hecho pues toda nuestra civilización humana en esa área y pues bueno, puedes llegar más lejos de lo que se podía llegar hace unos siglos en términos de esas ventajas de cómputo del software, ¿no? De poder eficientarlo y pues bueno, o sea, antes era increíble la dificultad, por ejemplo, de entender geometría esférica y pues hoy en día pues es algo relativamente sencillo de aprender con algo de álgebra. También tiene sus dificultades, pero es mucho más sencillo ahora que lo que era hace siglos. ¡Ey! Súper bueno. Oye, ahorita pensando justamente en la audiencia que nos pudiera estar viendo, si el día de hoy entraran a matemáticas o algún área similar, dado Ujú. lo que pues tú conoces y te apasiona y todo, ¿qué es el tipo de problemas a los que estarían llegando a hacer? ¿Qué es el tipo de cosas que hoy en día están buscándose resolver y con los cuales podrían pues estarse topando, ¿no? Así como puedo entrar a la carrera, mira, ahorita está esto, me voy a enfrentar a tales retos. Bueno, hay varias cosas. Yo la verdad siempre he sido más de la idea de que lo ideal para cuando entres a una carrera es que tengas claro cómo está alineado con tu persona, que digas esto es algo que yo quiero hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, pues dije a la hora de seleccionar mi carrera, pues estaba yo como entre tres carreras, pensando así como estudiaré física, estudiaré economía o estudiaré algo de esto como actuaría, ¿no? Elegí el punto medio que fue, también por ahí tenía arquitectura, ¿no? También me llamaba mucho la atención. A final de cuentas dije, pues estudio actuaría porque para mí pues representa de menos el dominio de la estadística y pues la estadística es algo que se necesita en cualquiera de esas áreas, ¿no? Entonces dije, pues fui de forma muy pragmática, dije, para cualquier objetivo me funciona. Eh, ya ver, el estado de la estadística es otra cosa, pero en ese momento fue una buena decisión y un buen motivo. Y también porque obviamente me interesa el tema de tener como una forma de modelar fenómenos sociales, pero de forma un poco más eh, cuadrada al estilo de las ciencias duras, ¿no? Como les llaman. Sí, por eso no me metí a historia o a sociología o ciencias políticas. Pero en general es por eso, ¿no? Porque me gusta la parte cuantitativa, poder medir cosas y seguir el método científico. Para mí es indispensable. Entonces, yo con base a eso elegí y yo pienso que cada quien debiese tener sus argumentos o sus razones o debiese tener primero la información para tomar una decisión adecuada respecto a qué estudiar. Mucha gente pues estudia con miras a su futuro profesional y sobre todo económico, y pues en ese sentido, pues tristemente los datos pues son muy variables. La cuestión de cómo están los empleos, o sea, te puede ir muy bien o te puede ir no tan bien, dependiendo de pues qué hagas y dónde trabajes, a qué estés expuesto, en qué áreas te dediques. Lo que sea que pues trabajan muchos, pues puede que no sea humanamente y socialmente lo más relevante. Históricamente así ha pasado con la matemática. Muchos de sus avances, pues como te digo, van tarde, muy, muy tarde, para cuando ya se están implementando, cuando se necesitaron, ¿no? O sea, la geometría esférica de forma completamente elegante para la computación y demás, es algo que no implementó la NASA, para que te des una idea, hasta el siglo XXI. O sea, imagínate, fueron a la Luna y todas las misiones Apolo y demás, sin tener todavía perfectamente optimizado el cómputo de rotaciones con álgebras exteriores, ¿no? Con álgebras geométricas, que es algo que, pues a pesar de que
se inventó por ahí de finales del siglo XIX por parte de Grassmann, pero pues, con algunas cositas raras y el siglo XX fue evolucionando, pues no se aceptó así como para que tuviera una aplicación así importante como pues modelar los tiempos de cómputo para orientar una nave en el espacio hasta el siglo XXI. Imagínate, de hecho, pues lo adoptaron como a la par la NASA y las industrias de los videojuegos. Es una historia muy curiosa, ¿no? Entonces, pues bueno, la matemática tristemente va como más atrás de eso y lo que yo recomendaría a cualquier persona es primero enfócate en, pues tú qué quieres, qué objetivo tienes con esta carrera. Si tu objetivo es adquirir pues las herramientas de la matemática formal, pues estudia matemáticas. Si tu objetivo es ganar un buen salario, pues mejor, si vas a priorizar eso, pues oriéntate hacia eso, ¿no? Y pues busca que sea algo que te guste, ¿no? Pero pues sí, no, igual muchos tienen ahorita la concepción de que pues actuaría es una carrera donde te haces millonario. Tristemente no, porque ha cambiado mucho la cuestión. Eso pasaba que era un trabajo muy bien pagado, cuando había, pues una oferta limitada y perdón, una demanda limitada, pero una oferta prácticamente nula. No había actuarios en el país y entonces, pues, por eso sucedía. Hoy en día, pues digamos, la actuaría pues pasa ya por distintos momentos. Ya no está completamente limitado al sector asegurador. Las aseguradoras en general tienen bien cubiertas sus vacantes en cuanto a actuaría. Hay ya muchas universidades, antes prácticamente solo era la UNAM la que te daba la carrera de actuaría, ahora ya hay muchas que te lo dan, y pues ya hay mucha más competencia en ese medio, y pues yo siempre invitaría a alguien que si va a estudiar algo no lo haga por dinero o por un título, porque pues la verdad eso es como por dinero, pues es como una cuestión de suerte que le hayas atinado por dónde es, si lo hiciste tu selección sin haber investigado bien el momento de tu mercado laboral y nunca sabes cómo puede cambiar, qué nueva tecnología puede entrar y cambiar los mercados laborales o qué nueva situación puede cambiarlos. Y por otro lado, pues sí, no vas a ser en realidad un buen profesional técnico en esa área, porque pues no vas a estar comprometido, estás más comprometido por alcanzar la meta del título o de el dinero y no tanto por la praxis de eso, ¿no? O sea, digamos, no, yo en general no estaría a decir algo, este, mm, eh, nada más porque sí, o decirles todo el mundo debería estudiar matemáticas, que bueno, digamos, en cierta manera sí, pero pues también de cierta forma todos somos matemáticas, más bien creo que lo que se necesita es más gente que mejore la educación en matemáticas, o sea, gente que enseñe matemáticas, pero realmente bien y que lo enseñe con el nivel, o sea, que todo este avance que está ahorita y que todavía no se traduce en tecnología, pues sea más accesible y que sea más palpable para toda la gente. Yo pensaría que eso es la prioridad para mí, el problema desde la matemática. Y pues bueno, te podría así enlistar área por área como qué problemas son los que consideran importantes, cuáles son los que yo considero importantes porque no coincide con el canon mundial, eh, problemas que le interesan a la economía y los gobiernos que se resuelvan, ¿no? O sea, te voy a decir ahí cosas como, pues, pues les interesa a los gobiernos pues mejorar muchas cosas y además todo lo quieren lo más barato posible. Entonces, pues tienes ahí un problema de optimización, de, pues bueno, ¿cómo le hago para coordinarme mejor y organizar elecciones y que las elecciones siempre tengan un ganador definitivo y que todos queden contentos y que me sean lo más barato posible? ¿Cómo hago para gastar lo menos posible en mis distintos programas para arreglar X problema? Etcétera. Siempre tenemos esos problemas de optimización y pues en todos se puede modelar algo de una u otra forma de manera matemática, con teorías más o menos exitosas, ¿no? Hay algunas cosas que pues sí son, pues algunas cosas medio cuestionables, fraudes, pero pues bueno, son modelos que va poniendo la gente con creatividad, y pues van intentando sacar algo con eso. Porque los problemas reales son realmente difíciles, ¿no? O sea, pensemos que este tema de orientarnos en el espacio o en el planeta Tierra nos llevó siglos. El tema de la astronomía, por supuesto que no está resuelto ahorita ni de cerca. Solamente digamos que ya no es un problema tan urgente gracias a que, gracias a sus avances anteriores, pudimos poner satélites en el espacio que nos orientan aquí en la Tierra.
pero el día en el que empecemos a hacer, si algún día lo hacemos, más viajes espaciales y sobre todo desarrollar una economía espacial, pues vamos a estar fritos porque no nos va a alcanzar la astronomía que se ha desarrollado, ¿no? ¿Cómo le hacemos para eso, no? ¿Cómo le hacemos para diseñar nuevas máquinas que nos permitan viajar? No me imagino los volúmenes de comercio también si siguen creciendo, cómo se va a administrar eso, ¿no? Ya de por sí ahorita la economía global es un problema muy complejo, eh, pues todavía es un problema, pues el cómo registrar las operaciones y tan solo manejar cosas tan básicas como, pues, por así decirlo, cuánto dinero hay en total en el mundo, no porque eso sea una pregunta tan relevante, sino porque a la hora que piensas, imagínate que ese sistema crece o que va a interactuar con un nuevo tipo de sistema gracias a una nueva situación, una nueva tecnología, pues cómo lo vamos a hacer. Y pues van a dedicarse algunos siglos en buscarle la respuesta, ¿no? Claro, claro. Oye, es increíble tantas cosas de las que puedes estar hablando y, sabes, no sé, o sea, se percibe bastante que es una persona con un nivel muy alto de conciencia en diversos aspectos, en diversas cosas. Em, ¿Qué es algo que tú podrías decir, por ejemplo, a las juventudes que a veces no les gusta tanto las matemáticas, ¿no? O sea, porque algo que, pues luego se dice, las matemáticas te sirven bastante como para agarrar criterio, ¿no? Como para que no te dejes engañar, como para cuestionar las cosas, este, no sé, o sea, tan solo en cómo funciona la tecnología de mi celular, como más por ese raciocinio o criterio, ¿no? Pero es que fíjate, claro, hay juventudes a quienes les gustan mucho las matemáticas y quienes no. Pero hay veces que se van como a lados muy extremos. O sea, por ejemplo, no sé, usualmente algunas gentes que están en artes no les gusta casi las matemáticas, ¿no? O hay incluso que ya tiene una postura muy anti-inteligencia artificial. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿qué es algo que tú pudieras como decir sobre ello? Porque no es algo que necesariamente esté peleado, ¿no? O sea, tengo entendido que, por ejemplo, a ti también te gusta muchísimo la música, o sea, también te gusta el arte. Sí, sí, sí. Pues bueno, sobre eso yo te comentaría que pues sí son cosas separadas. Nuevamente, siempre la tecnología y el uso que se le da a tecnología o quién es dueño de la tecnología siempre es un tema delicado, ¿no? O sea, yo, o sea, las matemáticas, así como generar cualquier ciencia o conocimiento, pues es algo neutral o no toma partido por nada ni nadie, ¿no? Pero sí hay distintas personas, sobre todo con recursos, que pues pueden hacer ciertos usos de estas cuestiones, ¿no? Eh, con la matemática, pues que la gente no le gusta pensar que hace matemáticas, pues es tema de cada quien, pero la matemática ahí sigue y sí la hacen. Es así como pues la gente que diga que no le gusta pensar, dirán que no les gusta pensar, pero igual lo hacen, ¿no? O sea, tuvieron que pensar para decir no me gusta pensar y la matemática es algo similar, ¿no? Eso sí, puedes haber pensado con errores o puedes hacer matemáticas con errores, pero ya ese es otro tema, ¿no? Pero para mí, pues la matemática es en general como algo humano, en general bastante profundo. No, no veo forma de decir no hago matemática de alguna forma, ¿no? O sea, cada que estás asignando nombres, que estás poniendo en correspondencia a dos cosas, eso es hacer matemática. De hecho, esa es su función principal y la forma en la que nacen generar las ciencias, pues es en esta parte de clasificar fenómenos, de ponerles nombres, de ponerles cosas, utilizando lo que sea términos de nuestro lenguaje natural, ya sea español, inglés o el que haya sido en su momento el sumerio o el griego o el egipcio, pues observaron cosas y les pusieron nombres y pues trataron de decir, vamos a ser rigurosos con la forma en la que estamos poniendo los nombres, vamos a tratar de hacer que los nombres pues mantengan su significado, ¿no? Por eso pues igual la biología empieza con la parte taxonómica, ¿no? De pues, veo distintos animales, todos tienen patas, pelos y ojos y lenguas o narices, pero pues son distintos, ¿no? Pues tengo que ponerles nombres, ¿no? De eso parte todo. Entonces, pues si le estás poniendo nombres a las cosas en tu vida, si tienes un nombre tú y con eso te diriges y le pones nombre a la gente y a las cosas que te rodean, pues estás haciendo matemática, es inevitable. Eh, ya que te gusta estudiar matemática con más formalidad, con símbolos, con sintaxis sobre todo, pues, pues bueno, eso puede ser cuestión de gusto personal, así como a quien no le gusta leer y escribir, ¿ok? Pero pues el lenguaje vas a necesitarlo para comunicarte y está ahí.
la matemática pues también es lenguaje. Eso sería mi comentario respecto a eso y pues diría yo que, bueno, es una lástima que no quieras formar esa parte porque pues todo es parte importante. De hecho, yo en general de lo que más he reflexionado es que hay cierto significado muy profundo en estas dos partes que decían en la Edad Media que debías estudiar, era el trivium y el quadrivium. Estudiar las tres partes del trivium que se refieren a lo que sería dialéctica o lógica, la gramática y la retórica, que se refieren justamente al manejo de un buen lenguaje entre tus iguales para comunicarte, expresar tus ideas y defenderlas, ¿no? Y después como las partes del quadrivium que llamaban que es lo profundo, que es como lo más espiritual, que bueno, ahorita me gustaría dar mi comentario sobre eso, de cómo lo veo, pero pues se refiere justamente a la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Eso es lo que forma el quadrivium. Entendiendo, bueno, de qué forma me gusta malinterpretarlo en términos modernos. Me gusta ver esta parte como lo primero es aprender a comunicarte con los demás. Necesitas conocer el lenguaje y saber usar el lenguaje para expresarte y expresar las ideas y entender las ideas de otros. Y lo siguiente es, pues ya con un lenguaje común, aprende a cómo ver el universo, ¿no? Empieza desde lo abstracto, desde lo que tú tienes control. La matemática es completamente inventada, la aritmética es completamente inventada, la geometría es una primera aproximación de eso que es pura sintaxis a algo que se parece a cosas que ves afuera y empiezas a ver allá afuera con la astronomía, el mundo, cómo es realmente, el universo, cómo es. Y la música es de eso, eliges cómo acomodarlo de forma estética, ¿no? O sea, usas lo de afuera para crear algo. Y ese algo te va a traer a ti, pues, cosas, ¿no? Te va a dar emociones, te va a dar cosas a pensar, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma me gusta verlo, ¿no? Y yo pienso que eso es una formación que es como completa para formar a un ser humano. Pienso que con esa interpretación moderna que yo le doy, me hace como más sentido que muchos de los programas educativos de hoy en día. En general, mi crítica a la educación hoy en día es que está muy formada hacia mecanizar. Y bueno, no porque tenga un problema con que se mecanice, sino por el problema de que es mecanizar sin tener objetivos claros, ¿no? O sea, pues la educación en general viene puesta por gobiernos o entes privados, pero pues no se alinea siempre esa educación con ni siquiera los objetivos del gobierno, ¿no? O sea, pues en general un gobierno lo que va a buscar es mejorar la situación tecnológica, económica de un país. Y pues ahí sí, ahí veo pues varios contrastes, ¿no? No solo eso en México, ¿no? En general a nivel mundial, pues se encuentran esos contrastes que pues la educación eh, pues no pareciera ir bien alineada hacia los fines que debiese tener cualquier gobierno o que de verdad tiene cualquier gobierno y tampoco pues pareciera ir muy alineada a los intereses económicos, o sea, parece muy dispersa y tampoco en esta formación que a mí me interesa pues de la persona, ¿no? Que pues es formar individuos que se puedan comunicar, expresarse mejor y desenvolverse mejor en la sociedad. Eh, entonces, sí, vería yo como esas cuestiones y pues diría, si te interesa formarte mejor como individuo, pues la matemática es una parte interesante, pero pues previamente tienes que dominar también el lenguaje, tienes que dominar cómo comunicarte y entender las ideas de otros y después pues con eso la matemática te va a dar algo interesante a poder compartir con ellos, ¿no? O sea, porque no solamente se trata de hablar por hablar, sino hay que pues buscar cosas que pues nos transmitan eso, ¿no? Con esa escalerita que te comenté, de la aritmética, a la geometría, a la astronomía, a la música, ¿no? Ok, súper bueno. Eh, a ver, pues claro, no vamos a ir y cambiar todo un sistema ahí, pero para alguien que ya pudiera estar viendo esto, ¿tú qué podrías recomendar? Que dijeras, esto pues le va a hacer bien a tu persona, desde hoy, no sé, que estás en prepa, universidad, durante tu formación o en la forma que te vayas dirigiendo, ¿no? Eso por una parte, y también justo como todo este desarrollo que también tú has tenido, cómo lo has llevado hacia la parte profesional de trabajos, ¿no? Porque creo que todo esto también va de la mano.
Ok, sí, mi primer consejo pues sería no te limites y no hagas caso de los planes educativos, haz caso de acuerdo a lo que tienes tú que aprender y lo que quieres desarrollar en tu persona. Yo pienso que eso es lo más importante, que es que uno busque qué es lo que quiere realmente desarrollar y pues que piense que de verdad con conciencia eh, qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, qué me va a dar, qué voy a ganar de esto, ¿no? O sea, qué voy a aprender de esto para mi vida y para mi desarrollo, ¿no? Y pues bueno, en general, pues yo les recomendaría, pues búsquense algún canon de educación y piensen, pues si hace sentido o no hace sentido, porque lo primero es, ¿por qué sigues pasos que, de un plan que tú no diseñaste y que no entiendes? Eh, vale la pena que uno reflexione y piense en su plan, cómo es que quiere uno aprender las cosas y por qué. Y después informarse adecuadamente para cómo aprenderlo. Hay que aprovechar también el conocimiento acumulado. No se trata de ser pues negacionista de todo, sino al contrario, de aprovecharlo, pero de la mejor forma posible para uno mismo. Porque pues la verdad es que el sistema pues te puede beneficiar o no, de acuerdo a lo que son tus intereses. Y si tus intereses no van por ahí, pues ni te recomiendo estudiar honestamente una licenciatura, ¿no? O sea, mejor enfocarte a aquello que hace más sentido con lo que son tus planes, ¿no? En cuanto a cómo esto me ha servido en la vida profesional, pues ha sido curioso. Digamos, la ventaja de abarcar muchas cosas es que pues encuentras en distintas situaciones con distintas personas, porque al final de cuentas la vida profesional es interactuar con más personas. Y bueno, más en mi experiencia, en la parte, pues, ya sea como subordinado empresarial o como empresario, pues siempre vas a necesitar interactuar con personas, porque pues todo esto se trata a final de cuentas de intercambios entre personas. Eh, pues tener distintos intereses y estar muy abierto a aprender de las situaciones, pues te permite aprender de la gente y poder conectar con ellos, ¿no? Habrá cosas que pues no son de mi particular agrado o gustos en común con las personas, pero cuando empiezas a buscar las cosas que sí tienes en común o las cosas en común de lo que puedes hablar, de donde puedes conectar, pues surgen oportunidades. En general, eso diría que es lo más valioso de esa perspectiva. La matemática, pues, te permite además, pues, ver muchas situaciones, son muchísimas, 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 porque la matemática es una síntesis de mucha experiencia humana. Transmitirla no es fácil para la mayor parte de la gente que la estudia, pero si desarrollas bien esta parte de cómo comunicarte y cómo expresarte y cómo entender a los demás y estudias la parte matemática, pues empiezas a encontrar los símiles, empiezas a encontrar las analogías y ves que pues todos son conexiones, son cosas que ya has visto o que ya has estudiado o que ya te son similares, solo que pues de otras formas, con otro lenguaje, de parte de otra persona que no conocías y pues de esa forma es en general que lo opero, que busco conectar las cosas, ¿no? Pues a veces tarda uno también mucho en hacer las conexiones, no es tampoco un proceso fácil, pero pues eso te permite, o bueno, a mí en lo particular, en lo profesional, pues me ha permitido resolver problemas que pues, se consideran altamente complejos y pues dar sí, los resultados que he dado, ¿no? A veces bien, a veces mal, pero pues bueno, es lo mío, lo que tengo con mi experiencia y con mi conocimiento, ¿no? Ok, súper. Ahorita que mencionaste que algunas veces bien, algunas veces mal, también, ¿qué podrías decirnos acerca de, pues, justo cómo, cómo manejar la frustración, que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias o en estas carreras que nos topamos con estas emociones o esas circunstancias, ¿no? Y pues tú ya también lo habrás pasado Ujú. profesionalmente, en el ámbito laboral, eh, ¿qué es también algo que podrías recomendar sobre ello? En general, yo pienso que la mejor cuestión para no frustrarse es hazlo por gusto. O sea, de verdad, por lo primero, no te metas a estudiar una carrera que no te gusta o no te interesa o donde estás viendo por el título o por el dinero. ¿Por qué? Porque en particular en una carrera científica altamente demandante, pues te vas a frustrar. Pero si vas a una carrera para aprender y estás avanzando en tu aprendizaje, pues a mí al menos lo que pasó es que en la carrera yo nunca me sentí frustrado con la carrera o con, bueno, obviamente tuve algunas materias que me costaron trabajo, con profesores que no me gustaron, cosas así, es normal, pero en general nunca tuve la mala experiencia porque
pues siempre para mí fue, pues yo lo que vengo es aprender, no me importa si reprobo la materia, por lo que sea. De hecho, yo reprobé por ahí un par de materias, pero de donde salí muy contento porque aprendí. Ajá. O sea, no, no es eso para mí en general, lo que sucede. En el ámbito profesional, la cuestión suele ser un poquito más difícil porque empiezas a tener pretensiones económicas y demás, pero creo que aplica como de cierta forma el mismo tipo de objetivo, que si no vas por el dinero o no pones que tu objetivo de vida sean estas cosas que además no dependen activamente de ti, no depende de ti cómo está la situación económica y política del mundo, no depende de ti exactamente el cómo te perciben los demás, el si les vas a agradar o no les vas a agradar, el si te van a pagar o no te van a pagar, no depende de ti, eso son decisiones que vienen de otros. Y pues bueno, a veces es difícil olvidarlo, ¿no? Perdón, recordarlo, es difícil recordar que no depende de ti las cosas y eso hace que se sienta mucha presión, ¿no? Igual en la cuestión académica, pues no depende de ti el que pues, un profesor te pase o no te pase, eso no es lo que importa es nada más que aprendas, ¿no? Y el proceso te puede llevar, pues a lo mejor cuestión de media hora, o te puede llevar años. Yo llevo años aprendiendo cosas, años de cosas que desde la carrera no he entendido y que sigo investigando y que son las que han dado pie a mis investigaciones de todos estos temas de hoy en día. ¿Por qué? Porque el conocimiento, pues tristemente no está acabado, o afortunadamente no está acabado, ¿no? Como lo quieras ver. Pero pues al menos en ese ámbito, pues uno tiene que aceptarlo y pues, que esa es como la parte más dura, aceptar que así son las cosas, ¿no? Es así como pues, aceptar muchas cosas de la vida y de la naturaleza, pues sí, no, no está padre que pues seres vivos se maten a seres vivos para sobrevivir, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Este, o sea, igual no está padre que todo el tiempo este, nazcan cosas sin control y que mueran cosas sin control, pero así es, ¿no? Las bacterias nacen y mueren todo el tiempo y pues así probablemente me siga siendo durante mucho tiempo, ¿no? Pues eso puede ser bueno o malo dependiendo de desde qué perspectiva lo juzgues, ¿no? Entonces también eso yo diría como en la medida de lo posible y pues entiendo que no para todos es fácil verlo, para mí definitivamente no lo fue en el ámbito profesional, el poder tomarme las cosas con más calma y ahí creo que fue cuando más conecté con los estudiantes que, pues sí, siempre, desde que estudiaba los veía como, ¿por qué estás tan preocupado por el título en vez de preocuparte por aprender, ¿no? Digo, es que, como que para mí es evidente, ¿no? El camino es, aprendes y si lo que buscas es aprender, pues ya ni te va a importar lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tener un título y demás, pues no te garantiza saber, ¿no? Y pues eso, bueno, cuando vas con estas cosas como con ese fin, pues te das cuenta de que eso es una cuestión que muchas personalidades, muchos grandes de la historia lo han intentado y pues algunos lamentablemente se han quedado con la duda, ¿no? Se han quedado con la duda de muchas cosas y otros para colmo descubren nuevas preguntas y nuevas cosas que tampoco logran resolver, ¿no? Eh, y en general así yo creo que pasa, ¿no? Pues a veces tienes suerte y te puede ir muy bien económicamente o socialmente, académicamente, y pues a veces no. Tendemos a ver mucho los casos de éxito, pero siempre se nos olvida la cuestión de todos los que no son casos de éxito, ¿no? Que eso pues sí diría es una cuestión a la que me sensibilizó en particular el saber probabilidad, que pues empiezas a hacerte como más consciente de todo lo que no se ve. Ves las partes que hay ciertos sesgos de confirmación de las cosas que te magnifican cosas que no son tan grandes como parecen. Claro, sí es algo de tener mucho cuidado con ello, ¿no? Dependiendo de lo que pues cada quien vea, que está en todos lados, ¿no? Los sesgos, o como este Ujú. de confirmación del que hablas. Oye, nos has compartido un montón de, bueno, de conocimiento, de experiencia. Yo creo que de lo que más transmites es esa pasión por saber distintas cosas y por conectarlas, no sé, y pues aplicarlo también, llevarlo siempre en tu vida, en tu pensamiento y en cómo diriges, ¿no? ¿Podrías recordarnos, ya que mencionabas al inicio que das clases
en ciencias o por ahí. ¿De qué has dado clases? ¿En qué estás dando actualmente? Para justamente, si alguien pudiera interesarse en esto, pues pudiera llegar a buscar también, ¿no? Ok, pues bueno, yo en la Facultad de Ciencias he dado siempre como ayudante distintos cursos de cálculo, probabilidad, análisis matemático, variable compleja, ecuaciones diferenciales. Me gustan a mí prácticamente todas las áreas de la matemática, de todo eso doy, y también hasta me gustaría algún día trabajar en otras áreas, sobre todo pegadas a la actuaría, como explicar las cuestiones de administración, cuestiones de matemáticas financieras, de finanzas corporativas o incluso matemáticas actuariales, aunque no he tenido la oportunidad de ejercer en el área de seguros con tanta fuerza eso, pero es muy bonito, es muy padre el andamiaje de las matemáticas actuariales. Actualmente estoy haciendo más como una labor un tanto más social con mi enseñanza, pues a nivel básico, a nivel primaria y secundaria. Estoy dando allí asesorías gratuitamente en una biblioteca pública, pues para ayudar a la comunidad acá por donde vivo en el Ajusco. Eh, entonces, pues por ahí es como estoy, y bueno, de repente sí siempre me llegan alumnos que quieren de repente clases particulares, usualmente de ciencias o cosas así, y pues las doy, ¿no? Pero sí, siempre yo he hecho, o siempre ha sido parte de mí el enseñar, desde enseñarle a mis compañeros y pues ahora también pues transmitirlo con la comunidad en donde vivo, siempre he enseñado libremente en la Facultad de Ciencias con la comunidad de allá. A veces también doy pláticas, sobre todo en el seminario de teoría de categorías del Instituto de Matemáticas. En distintos espacios por ahí me voy colando. Ok, va, de acuerdo, te agradezco muchísimo, Esteban. Igual, ya saben, si alguien quiere buscar a Esteban, pueden buscarlo, Esteban Lluís Acer. Igual estaremos facilitando un poco ahí el contacto para que puedan ver cuando tenga sus grupos y en caso de que quisieran entrar a aprender o cualquier cuestión, ¿no? Y pues esto va a ser prácticamente todo. No sé, Esteban, si quisieras añadir algo más. Pues nada más a manera de cierre, pues recordarles a todos que pues por favor elijan sus carreras y su futuro con algo de conciencia, reflexión. Sé que es difícil, pero intenten suprimir o ignorar todas esas voces de afuera que pues no son relevantes. Vean más allá, vean más profundo, cuestiónense y pues sobre todo elijan lo que hace más sentido hacia su persona, ¿no? Eh, el mundo pues no tiene necesariamente caminos puestos, muchas veces el camino se hace al andar y pues bueno, eso yo diría que junto con mantengan una buena salud, tengan una buena vida social, coman frutas y verduras, hagan ejercicio, y pues vayan trabajando hacia sus objetivos, háganse que su círculo social o su entorno les facilite pues el llegar a un buen desarrollo personal para ustedes y pues vayan con eso, no piensen que están limitados a una carrera para hacer algo, sino todo lo contrario, piensen que la carrera es solamente un potenciador para hacer algo que ustedes quieren. Eh, en general, si les preocupa más la cuestión económica, yo les diría, primero vayan y busquen en dónde quieren trabajar y cómo se hace experiencia en esa área y después vean ya si se forma una carrera, porque pues, el hacer carrera en un área en particular, pues no es el agarrar todos los conocimientos teóricos de la escuela, sino ejercerlos. Y pues muchas veces el ejercicio como tal, en donde ya uno con un título empieza a poder ganar mucho dinero de eso, pues se hace después de haber construido mucha reputación antes de poder haber hecho eso, ¿no? Eh, entonces eso sería una lección que sí les doy o les adelanto que pues yo aprendí y fue dura en la vida, ¿no? Pues el que no se adquieren las cosas tan fácil, ¿no? O sea, la carrera es como, o el título es un paso más, pero pues antes hay que haber trabajado mucho, mucho más y no solamente es el estudio académico, ¿no? Es el interactuar con las personas, el entender las dinámicas comerciales y políticas con la gente y el mundo. Y bueno, pues eso sería lo que me gustaría dejarles. Perfecto, muy bien. Igual en mi experiencia yo también opinaría lo mismo. Lo mismo diría.
y pues a manera de resumen, sean felices, ¿no? Sí, Pues bueno, busquen eso, busquen lo que sea mejor para ustedes. Ujú. vale, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí, Esteban. Y pues es todo. Nos estaremos viendo en una siguiente entrega o entrevista aquí en Ouroboros. Muchas gracias por la invitación.